Muy buenas. Soy César Tomás Rodríguez. Mi profesora es Sandra Ábalos, de la asignatura de Habilidades Gimnásticas y Artísticas de la Universidad de Alicante, en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Voy a proceder a hacer una breve exposición sobre la gimnasia rítmica. Dentro de esta breve exposición hablaremos sobre qué es la gimnasia rítmica, cómo está regulada aquí en España, algunos datos sobre su origen y evolución, algunas consideraciones en relación a las particulares técnicas que reúne y una parte final en relación con las exigencias físicas y incluimos las psíquicas, por supuesto, físicas y los estereotipos sociales que se crean o que tiene esta modalidad, pues dentro del mundo en el que vivimos. La Federación Internacional de Gimnasia es la que regula en todo el mundo esta modalidad. Dentro de la Federación Internacional de Gimnasia hay 148 federaciones nacionales, entre ellas, por supuesto, la Federación Nacional Española, la Real Federación Española de Gimnasia, y que a su vez tiene como buena aliada o buenas aliadas las federaciones autonómicas, entre ellas la valenciana, la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana. Esta modalidad deportiva es la más antigua entre las olímpicas, es decir, está presente en todos los Juegos Olímpicos desde 1896, que fueron los primeros Juegos Olímpicos modernos. La Federación Española se fundó en 1899, para que nos hagamos una idea. La sede de la Federación Internacional de Gimnasia está en Lausana, Suiza, y como vemos forman parte de ella 7 modalidades, de las cuales 4 son olímpicas y 3 son no olímpicas. Para ver su origen y evolución tenemos que hacer referencia en primer lugar a Egipto y a Grecia, donde se empezó o ya se consideraban los ejercicios físicos como parte de la virtud humana y parte de la salud también de la población en general. Pero más contemporáneamente debemos hacer referencia a 4 personas, 4 personalidades, 4 personajes en la historia de la gimnasia rítmica. En primer lugar, el psicólogo francés Georges Demeny, desde 1850 a 1917, que ya escribió sobre los beneficios de los ejercicios de estiramiento para mejorar la flexibilidad, específicamente para las mujeres. Después de él, tenemos que hablar de François de Salt, que era francés también, de la escuela francesa, era músico y era educador y estableció un sistema de expresión a través del movimiento, que además son las bases de los principios de la gimnasia rítmica, expresión física a través del movimiento, ¿de acuerdo? Esta persona, este profesor, pensaba que el ejercicio era clave para la belleza, la salud, incluso para tener éxito. A partir de él tenemos que hablar de otra persona fundamental dentro de la historia de la gimnasia rítmica, como es Isadora Duncan. Esta bailarina pionera en la danza contemporánea estadounidense rompió los tabúes y dio la importancia al movimiento natural, sin ningunos criterios demasiado técnicos, demasiado rígidos, sino al movimiento natural, a la libertad de expresión, en general a la belleza dentro de la gimnasia rítmica. Como decimos, ayudó mucho a la potenciación y al fomento de esta modalidad deportiva entre la sociedad y al éxito que tuvo entre la sociedad. Después de él debemos hablar de Emile Jacques Darclos, un músico y maestro que creó un instituto, el Instituto de Ginebra, donde implantó sus llamados métodos eurítmicos dentro de la gimnasia rítmica. Bueno, pues esto ha sido una breve panorámica del recorrido histórico que ha tenido desde el origen en Grecia y Egipto hasta nuestros días. En relación con las consideraciones técnicas que tenemos que tener en cuenta más básicas, es que existen varias modalidades dentro de la gimnasia rítmica y varias categorías. En cuanto a las modalidades, hablamos de modalidades de competición, estas modalidades están regidas por los llamados aparatos. Los aparatos son los implementos, los elementos que utilizan los gimnastas para
elaborar las rutinas o las coreografías. Estos elementos, aparatos, son como vemos en la imagen, las cintas, la cuerda, los aros, las mazas, las pelotas y también hay ejercicios físicos ejercicios de rutina que se llaman de manos libres, no llevan ningún aparato o ningún implemento. Dentro de las categorías existen, evidentemente, son las categorías masculina y femenina, y las edades, el rango de edades en los que se mueven las competiciones básicamente van de Benjamín a senior, con alguna particularidad dentro de alguna competición concreta. Por supuesto, hay que mencionar que las modalidades deportivas, es decir, los aparatos, esas rutinas se harán dentro de las competiciones de manera individual o de manera conjunta, ejercicios de conjunto. Más consideraciones técnicas, tenemos que hacer mención a los tapices. Los tapices para la realización de la rutina son todos iguales, 12 por 12. Hay competiciones, como he dicho, individuales y ejercicios de conjunto. Los individuales tienen 1:15 a 1:30 más o menos su tiempo de ejecución, y en los ejercicios de conjunto es 1 minuto más, 2:15 a 2:30 aproximadamente. La Real Federación Española de Gimnasia hace solamente una salvedad para los tamaños de los aparatos, y esta salvedad la hace para las categorías que vemos en la pantalla. El resto de categorías se mueven por los dictados que impone la Federación Internacional de Gimnasia. ¿De acuerdo? Esto ha sido básicamente lo que teníamos que decir sobre las consideraciones técnicas. Vamos a entrar ahora en un apartado bastante delicado con respecto de la modalidad deportiva de la gimnasia rítmica, por cuanto su importancia dentro de la sociedad, por lo que conlleva. Son las exigencias físicas y los estereotipos. No hay que ir muy lejos para averiguar que desde bien pequeñas las niñas y los niños, desde bien pequeños los gimnastas, están sometidos a mucha presión física y psicológica respecto de las exigencias físicas que deben de cumplir. Los métodos de entrenamiento son muy duros, son muy difíciles de llevar, es decir, necesitan de una gran constancia, de una gran exigencia mental para poder llevar a cabo esos entrenamientos, para poder continuarlos a lo largo del tiempo y para progresar dentro de la modalidad deportiva cuando van pasando las edades, ¿verdad? Bueno, pues las exigencias físicas, que evidentemente son las capacidades básicas, se reflejan todas: la fuerza, la velocidad, el equilibrio, la flexibilidad, el tipo de movimientos son muy variados, los saltos, los giros, aperturas de extremidades, los contornos del tronco en cualquier eje, ¿verdad? Los ejes del movimiento se aplican todos. A su vez, tiene una particularidad, y es que dentro de esta modalidad deportiva hay adjetivos que no están en otras, como por ejemplo la armonía, la belleza o la gracia, ¿verdad? Y eso al final tiene que llevar o tiene que ir implícito dentro de las propias gimnastas, de los propios gimnastas. Es decir, se traslada a la vida social, a la vida familiar, y esto lleva a veces que se originen problemas, ¿no?, dentro de la sociedad. Estos problemas que vienen porque el sacrificio impuesto es muy grande, el valor de la estética para esta modalidad deportiva es muy importante. Entonces se traduce luego en que, claro, la fisionomía de las gimnastas y de los gimnastas es muy particular, tienen que tener mucho cuidado con el peso, con la alimentación, los trastornos alimenticios son un estereotipo de este tipo de modalidades deportivas, de estas gimnastas y de estos gimnastas, que la sociedad piensa que efectivamente es así, y así vemos ejemplos como por ejemplo Alexandra Soldatova o de Tania Lamarca Celada, ¿verdad? Que luego traducen eso a sus impresiones a la vida normal, dando consejos, impartiendo charlas, de manera que los demás tomen conciencia, aquellos que quieren dedicarse a estas modalidades deportivas, tomen conciencia de la importancia que tiene la nutrición saludable, la vida normal, la vida en familia, una vida ordenada, en las rutinas para este tipo de ejercicios, de cuidarse, y a la vez que no todos podemos ser como Simone Biles, ¿verdad? Marcar un hito, una época en la gimnasia rítmica, no podemos tener todos unos rostros graciosos, armoniosos y bellos, no podemos tener todos unos cuerpos bellos, pero sí todos podemos dedicarnos a estas en virtud de nuestras propias capacidades, a esta modalidad deportiva, y así debemos fomentarla. Por tanto, esto es lo que queríamos hacer en relación con
los estereotipos sociales, ¿verdad? Que son en relación al menoscabo que se hace de esta modalidad deportiva, por cuanto trae aparejadas algunas ciertos trastornos psíquicos, mentales o físicos, y que no debería ser así. Pero bueno, pues hemos concluido la exposición, en los enlaces para consultarlos, y hasta la próxima y muchísimas gracias.